Hola, hola, aquí estamos con ustedes en este nuevo tema, continuando la patología de hígado. Estamos trabajando con el hígado hace unos días, aunque hemos dado algunos videos intermedios, sobre todo para organizar un poco lo que es la vascularización, de dónde prácticamente qué venas llegan al hígado, de dónde vienen, porque en el día de hoy vamos a ver, aparte de los aspectos inmunológicos relacionados a el cáncer de hígado o hepatoma, también hay que ver su ubicación topográfica. Hay muchos órganos que su sangre, sus elementos, sus productos de desecho, etcétera, muchos de ellos, o elementos filtrados, por ejemplo, como los elementos grasos, etcétera, llegan al hígado. Y así, bueno, esta introducción es importante porque así puede producirse algún tipo de metástasis, desde colon, desde recto, como veremos en el día de hoy. Porque no solamente el cáncer de hígado es primario, muchas veces es secundario, o sea, metastásico. Así que esos aspectos los vamos a ver en el día de hoy. Pues acá tenemos hoy entonces el cáncer de hígado. Todos saben lo que es un cáncer, lo vamos a tocar algunos aspectos importantes, como decimos, inmunológicos relacionados. Es cuando ese tejido, un tejido en cualquier lugar del cuerpo, se anarquiza, o sea, se hace automultiplicador sin control. Ese ADN se contamina de una manera tal que comienza a producir proteínas y nuevas células mitóticas sin control. Y entonces, lógicamente, ahí está. Y dependiendo del tejido, así va a ser, así se va a llamar el tumor, etcétera. En el caso del hígado puede llamarse hepatoma o adenoma, carcinoma hepatocelular, puede tener varios nombres, pero bueno, puede ser también metastásico. Vamos a ver desde dónde metastiza en el día de hoy. Vamos a ver un comentario sobre la anatomía del hígado, sobre todo relacionada a este aspecto, a lo que es cáncer. Algunos aspectos anatómicos, topográficos, estratégicos del hígado que lo hace relacionarse con algunos tipos de cánceres, inclusive metastásicos, como le estoy diciendo. ¿Qué es el cáncer? Recordarlo, aspectos generales y biológicos relacionados, sistema fagocítico mononuclear, llamado anteriormente sistema retículo endotelial. Ahora se llama prácticamente sistema fagocítico mononuclear, porque ahí pertenece el hígado, a ese grupo de órganos que pertenecen a este grupo. Estrés oxidativo y cáncer, muy importante el estrés oxidativo como elemento muy profundizado y estudiado en nuestros tiempos. ¿Cómo es posible que nuestras propias células, esos elementos que sobran, muchas veces llamados radicales superóxidos, tienden a dañar el núcleo, el ADN, y pueden anarquizar o pueden hacer multiplicarse sin control estas células, ya sea hepáticas o de otros órganos? Marcadores tumorales, tipo de diferenciación celular y qué tipo de cáncer sufre el hígado. Prácticamente estos son temas, quizás hay algunos que no aparezca, que lo vamos a abordar, pero estos son los temas aproximados para que el que inicie a ver el video espere estos temas que le van como que van a aparecer en el video. Ok, ¿cuál es la anatomía general del hígado o lobulillo hepático? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué aspecto. Ubicación anatómica estratégica del hígado. El hígado está ubicado, bueno, debajo de las costillas, en el hipocondrio derecho, ahí, lógicamente. Pero ¿qué pasa? Que tanto del estómago, como del bazo, como de prácticamente duodeno, páncreas, todos estos elementos, incluyendo el intestino, pasan a través del sistema porta al hígado. Quiere decir que todo lo que se produzca aquí, hay grandes posibilidades que lleguen al hígado. Por eso damos esa ubicación estratégica del hígado. Ubicación estratégica tanto para traumatismos tóraco-abdominales, etc. La ubicación estratégica recibe como laboratorio. ¿Qué pasa? Que el hígado es un laboratorio. Cuando se enferma el hígado, ya podemos conocer prácticamente cuáles son todos esos síntomas o signos que pueden venir. Si tiene, lógicamente, vamos a mencionar, por ejemplo, 3. Si es la fábrica de la bilis,
puede ser que haya una alteración, puede ser que haya un íctero, puede ser que haya una dificultad para producir esa bilis. Si hay trastornos de la coagulación, lógicamente ahí tiene que ver con la protrombina, vitamina K, todos esos elementos. Es decir, que cuando recibe como laboratorio, él se recibe como laboratorio. Todos los problemas metabólicos que hemos estudiado, la agregación de acumulación de grasa, triglicéridos, todo el metabolismo que hemos estudiado en videos anteriores. Para metástasis, lógicamente, por la ubicación que tiene, miren toda la ubicación, tiene relación con toda la irrigación linfática del estómago, toda la del páncreas, toda la del colon, recto, ano, todo intestino, etc. Y duodeno, que el duodeno no es tan frecuente, lógicamente, pero tiene esa ubicación estratégica. Para metástasis, ya lo que estamos diciendo, relación ya vascular también, por su ubicación vascular. Está en paralelo, pero hay un sistema muy grande, que es el sistema porta, que termina en la cava inferior, lógicamente. Aún estando en paralelo, su problema vascular, si hay una hipertensión, una insuficiencia cardíaca, etc., ese hígado se va a hacer, muy vascularizado, congestivo, y de ahí viene, por ejemplo, la hepatomegalia congestiva, que no es la que vamos a ver, lógicamente, ni vimos en la cirrosis, ni vamos a ver, lógicamente, en lo que es el cáncer. Órgano fagocítico molecular, sobre todo sus células de Kupffer, aunque las células de Kupffer no son, la mayoría son de hasta un 15% nada más, porque lógicamente las células de Kupffer no son la mayoría de los hepatocitos, que forman el 90% o el 85%. Pero pertenecen estas células de Kupffer como órgano eliminatorio de toxinas, etcétera, fagocíticas, va a ser lo hace pertenecer a un órgano fagocítico molecular o retículo endotelial, llamado así anteriormente, anterretículo endotelial. Estos son los aspectos que queremos tocar del hígado como tal. Es un órgano macizo, es uno de los órganos macizos más pesados del cuerpo, lógicamente, prácticamente 2.5 kilogramos, 1.5 kilogramos a 2.5 kilogramos. Eso es lo que queremos hacer ver ahora con el hígado, antes de malignizarlo, antes de convertirlo en una neoplasia. Ahora, fíjense que sistema fagocítico mononuclear o antisistema retículo endotelial. ¿Qué pasa? Que aquí, lógicamente, ¿cómo podemos explicar esto? Células precursoras monocíticas de la médula ósea, monoblastos o promonocitos. O sea, esto es lo que hace que el hígado tenga relación, una de ellas, que el hígado tenga relación así con las células de Kupffer, como que pertenece a este sistema. Mencionamos este sistema para saber por qué el hígado pertenece a ese sistema. Monocitos de la sangre periférica, o sea, qué órganos, qué partes del cuerpo humano pertenecen a este sistema, incluyendo el hígado con sus células de Kupffer, histiocytos del tejido conjuntivo, células del Langerhans de la piel y microglías del sistema nervioso central, de la parte de microglía, de la sustancia blanca del sistema nervioso central. Quiere decir que ahí se mencionan en todo este grupo, en este aparato, sistema retículo endotelial anterior, hoy llamado sistema fagocítico mononuclear, las células de Kupffer. Estas células grandes, que aunque están en pequeño por ciento, tienen una función muy específica, limpiadora, prácticamente hidrolítica, etcétera, que ayuda en el hígado. Es por eso que colocamos este hígado en este sistema fagocítico mononuclear. Ahora bien, ¿qué es la diferenciación celular? Cuando hemos visto cáncer de esófago, cuando hemos visto cáncer de estómago, habíamos tomado esta lámina, la retomamos hoy. Porque fíjense que, ¿qué es un cáncer? ¿Qué es una neoplasia? Existe lo que se llama, en lo que es la celularidad, una célula normal, está la célula atrofiada. Atrofiada está la célula hiper. Atrofiada ve que el tejido pierde su forma normal. Ahora, hipertrofiada, las mismas células pero más grandes. Lo que sería
la hiperplasia es aumento en el número de células. Por ejemplo, la hiperplasia mamaria, la displasia mamaria, por ejemplo, como hemos oído, o la displasia mamaria, que prácticamente las células se hacen un poquito irregular, pero no llega a ser nunca, ese día, la multiplicación anormal de las células malignas, que esa sería la neoplasia, cuando el tejido ya se hace estructuralmente anormal, con crecimiento incontrolado y prácticamente no está relacionado con la circulación local, o sea, crea vasos de neoformación para ella propia. Eso es una neoplasia. O sea, esto lo ponemos como dato importante, porque prácticamente puede ser diferenciado y no diferenciado. Esto es importante. Si prácticamente muchas veces que es diferenciado, es muchas veces menos maligno que indiferenciado. Esos son conceptos un poquito más profundos de lo que es la oncología. Hoy no lo vamos a tratar, pero sí hay que saber qué cosa es ese cáncer cuando ese tejido se hace anárquico proliferativo. Muy importante. Ok. Ok. Ahora, cáncer, proceso anárquico proliferativo. Hay tres tendientes. Está relacionado con la inmunología, relacionado con la genética, herencia, cambios genéticos por factores externos o internos. Y el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, este DNA, esta cadena helicoidal, de la cual el ADN, donde está toda la información prácticamente nuestra, en esos codones, etcétera, esa organización de todas esas guanina, timina, uracilo, todo eso, ese es el ADN. O sea, prácticamente el cáncer, por eso anárquico, que puede estar relacionado con la inmunología, la genética o prácticamente el DNA. ¿Qué tenemos con la inmunología? Infección, inflamación, radiación y medicamentos pueden alterar esta parte, provocando que una detección y eliminación de células tumorales. En esto están los helpers T-cell y el HLA, o antígeno de histocompatibilidad. Muy importante, todo esto relacionado. Y acá en la parte del DNA pueden provocar estos trastornos, mutaciones, delecciones, cambios estructurales del ADN. Y todo esto va consigo a la formación de distintos tipos, o ya sea primario o secundario, en un órgano, un cáncer como tal. Ahora, el cáncer de hígado como tal, existen cómo hacer qué relación tiene el cáncer de hígado con marcadores tumorales, con microbios oncogénicos, con químicos carcinogénicos y estrés oxidativo. El cáncer de hígado puede ser, como decimos, primario o metastásico, pero todos los factores pueden incidir en que el hígado, como cualquier órgano, ya sea el estómago, ya sea el esófago, el colon, se haga canceroso. Ya dijimos que hay marcadores tumorales y microbios oncogénicos, esto lo vamos a ver separado. Los químicos carcinogénicos y el estrés oxidativo. Este estrés oxidativo es prácticamente después de los 30 años aproximadamente, 30-35 años, ya en lo que es el glutatión, que es nuestro principal reductor, protector intracelular, que es capaz de controlar todos esos radicales superóxidos, no lo hace, va desapareciendo. Y por tanto, no es que vamos a hacer, porque después de los 35 años, todas las personas hacer un cáncer. No. Hay otras predisposiciones. Existen marcadores tumorales de personas en la inmunología de falla, existen el contacto o no, o la predisposición o no para microbios oncogénicos y contacto con químicos carcinogénicos, para hablar de un cáncer de hígado. Ahora bien, en el caso del estrés oxidativo o apoptosis, fíjense que vamos a empezar, por ejemplo, aquí, cáncer o proceso anárquico proliferativo. Ahí está relacionado el estrés oxidativo, como le decimos, la autodestrucción celular
del ADN, que lógicamente por la desaparición de antioxidantes como el glutatión, por ejemplo, lo ponemos acá, y oxidantes o agentes superóxidos que pueden provocar ese estrés oxidativo, van a ir al proceso anárquico proliferativo. Dañar el ADN, este ADN dañado, puede ir a la apoptosis o muerte celular no programada, porque aquí va a estar actuando el gen P53. Por ejemplo, en estos casos, aquí en este caso estamos hablando del metabolic stress. En este caso, ponemos la estrella por eso, para que dañe esa célula. Pero está el estrés genotóxico, el estrés de la transcripción, provocando lo que habíamos hablado aquí, provocando aquí, por ejemplo, los químicos carcinogénicos, el estrés oxidativo, ¿sí? El osmotic stress, la hipoxia, la deprivación nutricional, el shock por calor, los aspectos, lo que es el calor, el extremo calor, el estrés ribotóxico, viene de los ribosomas, y el metabolic stress, que es donde estamos. Metabolic stress, estamos hablando, por ejemplo, de hígado graso, de las hepatitis tipo B o C, que influyen en el daño metabólico de la célula hepática. Todo esto lo estamos dando primero, antes de decir simplemente qué es un cáncer de hígado y cuál es su semiología. Simplemente estamos dando algunos temas importantes previos a esa patología. ¿Cuáles serían los marcadores tumorales en general? Por ejemplo, para el hígado fundamentalmente, la alfa-fetoproteína, que de 0 a 40 es normal. Lógicamente, datos mayores por encima de 400 nanogramos por mililitro, se ve en el cáncer hepático. Ahora, producidas por el hígado, testículo ovario y otros órganos a formarse células nuevas. Solo estará elevada en los recién nacidos y en el saco vitelino. Por eso muchas veces usted ha oído de que a tal señora, tal mujer que está embarazada se le hace la alfa-fetoproteína. Es porque es relativa a dar una idea de la formación normal de ese bebé que viene. Pero eso es en los recién nacidos. No debe aparecer en valores altos, lógicamente, en el adulto. Si aparece, es un indicativo de probablemente esta alfa-fetoproteína de una orientación indirecta de que hay un cáncer de hígado relacionado con eso, de esa alfa-fetoproteína. Los microbios oncogénicos, por ejemplo, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori ya está relacionado sobre todo con el cáncer de duodeno, que es rarísimo, pero sí con el cáncer gástrico, el proceso ulceroso del hígado. El virus HB, el hepático B, el hepático C virus, el Helicobacter hepático, el liver fluke, Chinorsis sinensis, que eso ya es un tipo de parásito, microbio, el Opictorchis viverini, el virus hepático B y C, como están acá, y el el Human Papilloma Virus 16, que sobre todo sabemos que se encuentra sobre todo en el cervix del cuello uterino de la mujer, en la parte más superior de la vagina, como complicación de lo que es la neoplasia del cervix, el cáncer cervicuterino. Está muy relacionado, pero también se plantea la existencia indirecta de este germen que puede influir en los cánceres de hígado como microbios oncogénicos relacionados con el hígado. Los químicos carcinogénicos, la aflatoxin del Aspergillus con el hepatocelular carcinoma, el vinil cloride, angiosarcoma, siempre angiosarcoma, todo esto hepático, carbón tetracloride, necrosis centrolobular y cambios grasos, todo esto en el hígado. Y lo que es el arsénico en el angiosarcoma. Esta es la parte de los químicos carcinogénicos relacionados con el cáncer hepático. Ahora bien, cáncer de hígado, eso era uno de los elementos importantes que tienen relación
con el hígado, ya sea de tipo inmunológico como de tipo agentes tóxicos. Cáncer de hígado, clasificación primaria, lógicamente, es el cáncer primario de hígado, que puede ser adenomas, adenocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Bien, ahí tenemos una representación gráfica aproximada, un poco esquemática, de coger un hígado normal, cuando tengo un hígado normal, cuando está una fibrosis, por ejemplo, en la parte un poquito más agresiva del hígado graso, está que termina en fibrosis, así como la CH, la cirrosis. Esto ya es un hígado cirrótico, mira la diferencia, y esto es un cáncer. El cáncer es un poquito, tiene que ver con el resto del hígado que lo transforma, pero hay zonas específicas de hepatoma, donde hay mayores metástasis o mayor reproducción de este tejido anárquico, que sería, o está el cáncer secundario, metastásico. Vamos a ver de dónde metastiza más frecuente y qué órganos metastizan hacia el hígado. Pueden, por lo que vimos anteriormente, por la anatomía que vimos anteriormente. Ok, aquí hay tres cosas en el hígado importantes, como lo vimos anteriormente. La fibrosis. Esta fibrosis puede ser generalizada en todo el hígado. Se debe a cambios metabólicos, la parte de el estrés graso, el estrés metabólico, como lo vimos ahorita, importantemente, sobre todo relacionada con el hígado graso de tipo alcohólico o no, etcétera, muy importante, en la fase más atormentosa, como se dice, la cirrosis hepática y el cáncer, los tres aspectos fundamentales que están relacionados o pueden confundir en un cuadro clínico, porque todos van a dar al traste con la función hepática metabólica, dando alteraciones en las enzimas, dando alteraciones en la física del paciente, con circulaciones colaterales, con ictericias, etcétera, trastornos digestivos, de todo eso. Acuérdense que vimos el hígado como laboratorio, muy importante. Ahora, ¿de qué áreas u órganos llegan metástasis al hígado? En el caso de la secundaria. Llegan de la mama a través, en el diafragma hay una comunicación con el ligamento redondo, se habla del ligamento redondo, del hígado, que recuerden cuando vimos hígado, tiene un ligamento redondo aquí, a través del ligamento redondo, que la parte anterior, la fascia endotorácica, donde estaba la mama, tiene relación con esta fascia, a través de esas fascias del recto, va al ligamento redondo y llega al hígado. Y los pulmones igual. Los pulmones pueden hacer metastásica también a través de la misma, de la mamaria interna, de la torácica interna, etc. Puede hacer relación. Del páncreas, ya es páncreas, estómago, colon y colon, recto, todo esto, miren, ya esto es un poquito de esófago inferior, estómago, miren cómo va a través del sistema porta, del bazo, raro el bazo, no, pero bueno, no lo puse, pero puede ser también. El páncreas, el colon, recto y colon, intestino, todo, miren cómo va a drenar prácticamente por vía hematógena. Recordar que las metástasis pueden ser por adyacencia, por vía linfática o por vía hematógena. Quiere decir que en este caso que estamos hablando, a través de la vena porta. Recuerden que la vena porta lleva directo a los hepatocitos, al lóbulo hepático, y de ahí va a la vena central. Todo eso lo conocemos ya. Y por eso estos temas, antes de llegar a este, es importante que si usted no ve la anatomía del hígado, es muy difícil entender lo que estoy hablando ahora mismo. Tan corrido. Pues la mama puede hacer metástasis, lógicamente, en huesos, en pulmones, frecuentísimo, y en hígado. Esto es la metástasis de un cáncer de mama. No hemos dado la mama todavía, pero bueno, la estamos dejando un poco más adelante, cuando vemos algunas patologías tumorales, endocrinas, etc. Esto es de la parte secundaria, o lo que es el hepatoma secundario, la metástasis hepática. ¿De dónde viene y cómo viene? Lógicamente, es más frecuente, como es lógico, de colon. De colon es más frecuente la metástasis hepática, porque va directamente por vía hematógena, o por vía, por ejemplo, de estómago también son frecuentes, etc. O de páncreas. Son más frecuentes, por ejemplo, que de la mama, y son más frecuentes
que de otras partes, de otros órganos, más frecuente que del vaso, etc. ¿Cuál sería el cuadro clínico? Lógicamente, ahí se los muestro. Los síntomas generales, como síndrome general, lógicamente, como toda neoplasia, anorexia, sensación de llenura, signo de Kerr, el signo de Kerr o la FOM también. Lógicamente, cuando hay una afectación subdiafragmática por irritación del nervio frénico, ya sea del lado gástrico, del lado esplénico, etcétera, pero del lado derecho también, puede haber una con los nervios que son supraclaviculares, se integran a nivel medular y va a doler el hombro de ese lado. Ese es el signo de Kerr. Decaimiento como síndrome general, etc. Ahora, ¿qué signo hay? Pérdida de peso. Todo paciente con neoplasia, etc. Ese tejido se encarga de autoalimentarse y robar la mayor cantidad de elementos metabólicos, etc. Productos como la glucosa, todos los elementos, y se nutre y roba ese paciente por esta misma anorexia, lógicamente, no se alimenta bien y baja de peso bruscamente. En la hepatomegalia, lógicamente, la hepatomegalia, dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la toma, del estadio, del aumento del periodo de ese cáncer, para dar una hepatomegalia más o menos grande. Esplenomegalia, lógicamente, se produce porque, lógicamente, hay una hipertensión portal, porque el hígado, tanto como la cirrosis, tanto como una hepatitis B, una destrucción, una fibrosis hepática, etc., para lo que es la circulación normal del sistema porta, el sentido, y da una esplenomegalia. La ictericia, lógicamente, y la ascitis. Ahora también, lógicamente, va a haber toda la circulación colateral que habíamos hablado, por ejemplo, puede haber en cabeza de medusa, etc. Es más frecuente en la cirrosis que en el hepatoma. Muchas veces el hepatoma está en un área y parte y no se dificulta toda la circulación portal. Y por tanto no hay una hipertensión portal o una ascitis grandiosa. Lo ponemos como signos generales que pueden aparecer en esta cirrosis hepática, en esta neoplasia de hígado. Cuando uno dice cirrosis, prácticamente le viene a la mente la neoplasia, porque prácticamente tiene la capacidad destructiva a nivel de hígado casi igual. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la clínica, laboratorio, imagenología y finalmente una biopsia hepática. La biopsia hepática por diferentes métodos. Vamos a ver entonces que, bueno, ya la clínica la acabamos de ver. Vamos a ver entonces lo que sería, cómo podemos obtener, qué datos de laboratorio son importantes. Bueno, el hemograma completo, el CBC. Lógicamente, ahí puede haber una hemoglobina disminuida, hematocrito un poco posiblemente elevado, si está relacionado o no con infecciones, por ejemplo. Vamos a ver la hemoglobina baja, vamos a ver posiblemente aumento de leucocitos, etcétera, que hay un panel bastante variado de lo que es el hemograma completo. Puede haber, al haber esplenomegalia, puede haber plaquetas bajas, lógicamente, por debajo de las 250.000. Ahora bien, está la alfa-fetoproteína, la que acabamos de ver recientemente, que puede elevarse por encima de 400. Pruebas de hepatitis viral, hepatitis B, hepatitis C, sobre todo son los antígenos, buscando los antígenos hepáticos. Pruebas de coagulación sanguínea, el tiempo de protrombina, etcétera, el tiempo de coagulación y sangramiento, perfil metabólico completo, y pruebas y otras pruebas de laboratorio que se pueden hacer asociadas a lo que es buscando bacterias, buscando otros tipos de puede ser hemocultivo, etcétera, una serie de pruebas que podemos hacer. Imagenología, podemos tener lo que es la ecografía. Al hígado ser un órgano macizo, responde muy bien a lo que es a las imágenes ecogénicas, lógicamente. Ahí tenemos una imagen, ahí tenemos otra imagen, aquí tenemos otras imágenes de lo que es un hígado complicado con neoplasia. La TAC, vamos a ver la TAC. Ahora, ¿qué vemos en la TAC?
el MRI, la resonancia nuclear magnética, la PET, posición emission tomography, y la angiografía. Todo esto elementos que podemos sumar a lo que es el diagnóstico, siempre jugando con la clínica. Recordar que la clínica, la semiología, es la madre de la medicina. La TAC en hepatoma. Una TAC, miren aquí, señalando el área afectada. Mírenlos aquí. Esta área es una TAC. Resonancia en lo que sería la tomografía computarizada, que ha ido quedando un poco atrás después que surgió la resonancia y después que surgió la PET. Ha quedado un poco atrás, pero bueno, todavía nos da grandes valores y grandes datos. El MRI del cáncer de hígado, aquí está, mírenlo por acá. El MRI se parece un poquito a la TAC, pero son cortes lo que es en la resonancia, en ese tubo, se mete magnético, resonancia magnética nuclear, y da también aspectos importantes. La PET, posición emission tomography, ya da un valor un poco más exacto. Miren, por ejemplo, miren aquí la imagen de la CT scan, aquí. Sin embargo, miren la PET, posición emission tomography, es un diagnóstico metabólico que para el hígado y cerebro es magnífico, así también para el riñón. Da un análisis metabólico, imagenológico de ese órgano, muy importante. Esto es nuevo, la PET. Y se hace inclusive más rápido que una CT scan o que una MRI. Fíjense, más rápido se hace. ¿Cuál es el tratamiento general del cáncer de hígado? Va a depender de su estadio, lógicamente. Si es un tumor bien localizado, del lóbulo derecho o izquierdo, se hace la segmentotomía y finalmente, resección del tumor, segmentotomía. Trasplante de órganos, se puede quitar todo el hígado completo, sobre todo si no es secundario, si es un hepatoma primario o cáncer de hígado primario. O también, muchas veces tratando las metástasis y haciendo la resección de colon del cáncer, muchas veces las metástasis tienden a un poco desaparecer, que son tratamientos localizados. Ablación por radiofrecuencia, láser o microondas y calentamiento de células. Puede hacer por criocirugía, inyección en el tumor, quimioterapia, la quimio, y embolización. Son cuentas o esferas radioactivas directas al tumor. Todo esto a través de la angiografía hepática. Estas esferas se envían hacia el tumor. Muchas veces le llamaban esfera de aire. Es la AYRE, aire. Y la radioterapia. Esto es sobre todo tratamiento general del cáncer de hígado. Así que bueno, el tema hay para profundizar mucho más. Solamente le doy a los aspectos anatómicos importantes de por qué el hígado es un órgano que puede estar afectado, por ejemplo, por un cáncer de colon, por qué, analizado anatómicamente, cómo la mama puede metastatizar en hígado, qué pasa en el hígado cuando tiene un cáncer, todo lo que pierde, su capacidad de laboratorio, su capacidad de producción de las diferentes funciones que hemos visto en estos temas que hemos venido dando prácticamente. Y lógicamente esto es para motivarlos y llevarlos a profundizar más en los temas. Siempre para ustedes y siempre motivándolos. Así es que estamos. Y nos damos muchas gracias, le damos siempre. Y fíjense, nos vamos con esta. Para cambiar tu vida, debes cambiar tus prioridades. Lógicamente. Si estás estudiando medicina, como siempre digo, debes saber que estás estudiando medicina, que vas a ser un profesional de la medicina. Tienes que saber que tienes que desarrollar mucho la ética. ¿Cuáles son tus prioridades? Tu desarrollo de la ética. ¿Cuáles son tus prioridades? Tu desarrollo de la humanidad. Vas a tratar con personas que piensan, que tienen familia, que sufren de problemas depresivos, que tienen problemas de desilusión o no, que están enfermos, que vienen buscando en ti toda esa cura, esos buenos consejos, y tienes que estar preparado para dárselo. Esas son tus prioridades fundamentales de acuerdo a lo que tú quieres
informarte en tu vida. Nos vamos y siempre el que llegó al final de este video se va a enterar que quiero que se suscriba, que quiero que se haga miembro del canal, que comparta, que dé like, que así muchos más se van a enterar de este tema. Así que seguimos adelante y nos vemos en próximos temas. Probablemente empezaremos, quizás, si no hay un nuevo tema de hígado que piense que podemos ver, absceso hepático, otras lesiones, podemos ya empezar entonces con las vías biliares, con la vesícula biliar, colecistitis, hidrocolecisto, etc. Infarto del cístico, cálculos del colédoco, todo eso podemos empezarlo ya muy pronto. Así que seguimos adelante.